Buenos días, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el análisis de la calidad de producción de conservas de mango en almíbar. Ahora, los objetivos de este trabajo consisten en minimizar el porcentaje de productos defectuosos mediante el uso de gráficas de control, conocer si existen productos no deseables respecto a los controles de la producción. Esto se logrará mediante el uso de los gráficos de control. Ahora, antes de hacer el control estadístico del proceso, vamos a hablar sobre el proceso, la descripción del proceso. Ahora, el proceso inicia con la selección de los mangos. Los mangos van a pasar por una faja transportadora en rodillos, por los que los operarios van a descartar los mangos que están defectuosos y los mangos que están bien circularán a la faja transportadora. Este proceso es manual y consiste en la observación visual de los operarios. Ahora, pasamos al proceso de lavado de mangos. Los mangos se sumergen en agua clorificada para retirar las bacterias. Luego de eso se va a enjuagar para que los mangos estén secos. Ahora, luego pasan al proceso de pelado de mangos, en donde el operario manualmente retira la cáscara del mango y luego se procede a cortar en rodajas. Este es el proceso, se llama el proceso de cortado de mangos. Ahora, luego de pelar los mangos se pasa por una prensadora automática manual, el cual va a cortar las rodajas de mango en cubitos. Luego se pasa al proceso de almíbar, escaldar con almíbar, en el cual los mangos se sumergen en almíbar. Y luego se procede al sellado, donde una máquina va a sellar los envases de vidrio de las conservas de mango, para posteriormente pasar al proceso de pasteurizado, en el cual se eleva la temperatura del producto a 90 grados centígrados y luego se deja reposar. Luego se pasa por el proceso de etiquetado del producto, en el cual vamos a poner la marca, el nombre, los ingredientes, fecha de vencimiento y todos los índices de seguridad y calidad. Luego se pasa por el proceso de encajado del producto final, en el cual los productos se van a encajar en empaques de 30 unidades para posteriormente a su distribución final. Para el proceso de selección de mangos se ha decidido evaluar 4 características de salida, las cuales son el nivel de pH, el número de cáscaras de mango, el color del mango y el número de impresiones de etiqueta defectuosas. Entonces, el nivel de pH. El nivel de pH mide el grado de acidez de las frutas. Las frutas por lo general tienen un pH entre 0 a 7. Entonces, mientras tenga un menor valor de pH, esto significa un mayor control sobre el crecimiento de las bacterias. Entonces, para este proceso se quiere disminuir el pH entre un rango de 2.5 a 4 para asegurar una mejor preservación de la conserva de mango en almíbar y que este producto dure más, que al fin y al cabo es lo que el cliente quiere, ¿no? Que la conserva dure un cierto tiempo prolongado. Ahora, prosiguiendo con la cáscara de mango, se tomará en cuenta el número de cáscara de mango en el producto final, ya que si este se encuentra si el cliente encuentra una cáscara en una conserva de fruta en almíbar, simplemente la va a rechazar porque se supone que no debería formar parte del producto final. Entonces, siguiendo, el color de la fruta. El color de la fruta es una variable indispensable, debido a que el color del mango normalmente es anaranjado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el cliente encuentra una conserva de fruta cuyo color no sea anaranjado, sea más amarillento o más rojizo? Entonces simplemente lo va a rechazar y aparte de eso va a rechazar la marca, lo cual es un costo de falla externa muy costoso para la empresa. Entonces, por último tenemos la impresión de etiquetas. Esta variable es muy importante al momento de empacar el producto final, porque si se encuentra una etiqueta mal impresa o mal pegada, simplemente se tendrá que volver a reprocesar y esto implica costos. Entonces, aparte, si es que una etiqueta mal impresa llega al mercado y un cliente lo va a comprar, simplemente al momento de verlo lo va a rechazar porque indicaría que estaría defectuoso. Para cada una de las variables mencionadas
anteriormente, nivel de pH, cáscara de mango, color de fruta e impresión de etiquetas, se ha realizado la recolección de datos diariamente. Para las de nivel de pH se consideran que son destructivos, por eso el tamaño de muestra es pequeño. Y por otro lado, la de cáscara de mango, color de fruta e impresión de etiquetas se considera que es un ensayo no destructivo y por ello se utiliza un tamaño de muestra más grande. Para el nivel de pH se utiliza la gráfica X/S porque es más precisa y el rango del pH es pequeño. Aquí tenemos la gráfica X/S, en la cual vemos que los puntos están dentro de los límites de control, ya sea en la de X barra o en la gráfica de X/S. Para la variable cáscara de mango utilizamos la gráfica tipo U debido a que se tiene un tamaño de muestra constante de 93 lotes. Aquí presentamos la gráfica tipo U y observamos que los puntos se encuentran fuera de los límites de control y existe inestabilidad. Esto se debe a que se realizó una prueba de ajuste, en la cual se obtuvo que los puntos los datos no siguen la distribución de Poisson. Para la variable color de fruta se utiliza la gráfica tipo P debido a que es factible utilizar proporciones. Observamos la gráfica tipo P en la cual cada subgrupo posee un diferente tipo de tamaño de muestra, por ello tenemos este tipo de gráfica y observamos que cada punto está dentro de cada límite. Para la variable de impresión de etiquetas se utiliza la gráfica tipo NP debido a que se requiere conocer el número exacto de lotes. En esta gráfica también se observa que cada punto se encuentra dentro de los límites de control. Entonces se puede decir que el proceso está en control. Análisis de capacidad del proceso. Bueno, este es un análisis de la capacidad del proceso para el pH. Con el Minitab se obtuvo los valores de que el CP es 0.56 y el CPK de 0.48. ¿Qué significa esto? Significa que el proceso no es capaz, además no es potencialmente capaz de realizar el proceso. ¿Por qué? Porque acá con los límites de especificación obtenidos del Excel, que son 2.65 y 3.48. Asimismo, se observa de que cierta data está fuera de los límites de especificación. Gracias. Tamaño promedio del cubo del mango. Esto se refiere al espesor del mango. El espesor del mango influye altamente en el pH dentro del producto. Asimismo, si dicho tamaño es muy pequeño, absorberá mayor cantidad de almíbar y será más dulce. Para las características nutricionales, son dos: temperatura de pasteurización y tiempo de pasteurización. Si la temperatura de pasteurización es muy alta, afectará los nutrientes dentro del mango, los cuales son A y C. El tiempo de pasteurización. Si dicho tiempo de pasteurización es muy alto, como ya se mencionó anteriormente, se cocinará el mango. Para las características microbiológicas, la temperatura de pasteurización es un valor muy importante. Tiene que estar dentro de ese rango para que pueda eliminar eficientemente a todos los microorganismos presentes, ya que a un nivel bajo, ya que si no se eliminan adecuadamente, estos se desarrollarán, malograrán el producto. El tiempo de pasteurización tiene que ser entre 12 a 18 minutos para que los microorganismos sean eliminados. El pH. A un bajo nivel de pH, los microorganismos no podrán reproducirse adecuadamente, lo que beneficia a nuestro producto. La realización y análisis de resultados, para lo cual se nos brindaron 4 factores: velocidad de paja de llenado, presión de la horquilla de llenado del almíbar, humedad de la fruta y temperatura del almíbar, para lo cual se establecieron 2 niveles según el diseño de 2K, nivel bajo, nivel alto para cada factor. Y la respuesta es la variación en el peso promedio de 50 latas respecto al peso deseado. Para realizar el análisis se va a establecer un modelo de regresión, siguiendo este modelo donde I es la respuesta, S es la media y los factores y la interacción de los factores. Según el cálculo de Minitab se obtuvo este modelo de regresión. Para identificar la influencia de los factores y de la interacción de los factores se van a establecer 2 hipótesis. La primera, el factor I no influye en la respuesta de I,
Y la hipótesis alternativa, que el factor I sí influye en la respuesta I para cada uno de los 4 factores. Y para las interacciones, la hipótesis nula es la interacción I no influye en la respuesta I, y la hipótesis alternativa es la interacción influye en la respuesta I para cada una de las interacciones. Y se rechazará la hipótesis nula si p-value es menor que 0.05. En el cálculo de Minitab se obtiene el siguiente cuadro de análisis de varianza, para lo cual vamos a observar la última columna, que es el p-value. Las que son mayor que 0.05 entonces influyen en la respuesta I. En este caso sería presión y humedad como factores que influyen, presión y humedad, presión, temperatura, y en el caso de la influencia de 3 factores sería la velocidad, presión y humedad. También podemos visualizarla en las gráficas. Por ejemplo, en la gráfica de efectos principales, para ahí podemos visualizar los efectos de cada factor. Por ejemplo, en presión y humedad las gráficas son prácticamente horizontales, por lo tanto no influyen. En velocidad y temperatura sí influyen porque tienen una alta pendiente, sobre todo la temperatura. En el caso de interacción, por ejemplo, tenemos la gráfica de humedad versus presión y podemos ver que se intersectan, por lo tanto esa interacción sí influye en la respuesta ahí. También podemos visualizar los efectos de los factores y las interacciones en la gráfica de Pareto. Por ejemplo, las que se encuentran detrás de la línea roja son las que no influyen y las que se encuentran delante son las que sí influyen. Por ejemplo, el factor D, que es temperatura, sí influye y es la que más influye porque se encuentra hasta acá. La interacción entre la velocidad y la temperatura también influyen porque están detrás, del lado derecho de la línea roja, y así sucesivamente. Para verificar si los errores siguen en el supuesto del modelo, vamos a realizar un análisis residuales del modelo, para lo cual primero empezamos con un análisis de variabilidad y realizamos en Minitab las gráficas de residuos versus los factores. Por ejemplo, aquí en la gráfica de residuos versus velocidad, analizamos la distancia entre los puntos extremos, deben ser menor o igual a 2 a 1. Por lo tanto, en esta sí cumple, aunque están un poco distantes. En este caso de residuos versus presión, sí cumple porque los puntos extremos están casi en la misma línea. En la gráfica de residuos versus humedad también están prácticamente cercanas. Y en el residuos versus temperatura también cumple con lo mismo. Ahora, el análisis de aleatoriedad para verificar la independencia de los errores. Realizamos una gráfica de residuos versus orden y analizamos la gráfica. En este caso, los puntos se distribuyen aleatoriamente en la zona de arriba y la zona de abajo y no se observa ninguna tendencia. También realizamos el análisis de normalidad de los datos para verificar que los errores sigan una distribución normal y obtenemos el p-value de 0.87, lo cual es mayor que 0.05 y se cumple que sigue una distribución normal. Conclusiones. Para respecto al nivel de pH, se obtuvo de que los puntos estaban dentro de los límites de control. Sin embargo, al realizar la capacidad del proceso, se obtuvo que esta es menor a 1. Entonces, se recomienda aumentar el tamaño de muestra para disminuir la variabilidad y que dichos valores estén dentro de la especificación del cliente. Para la cáscara de mango, se recomienda comprar una peladora automatizada para disminuir las imperfecciones. Por la parte del color de fruta, a pesar de que todos los puntos estaban dentro de los límites de control, se apreció de que había demasiada inestabilidad. Entonces se recomienda o hablar con el productor, con el proveedor o cambiar de proveedor. Para la parte de impresión de etiquetas, se recomienda realizar la impresión antes del llenado del producto, ya que se ahorraría proceso y dinero. Acerca del diseño de experimentos, se concluye que los factores velocidad de faja de llenado y temperatura del almíbar son los que más influyen en la respuesta I, que es el peso promedio de las 50 latas, para lo cual se recomienda tener un particular cuidado en esos factores, ya que una variación mínima puede producir una variación notable en la respuesta I. Sobre todo con la temperatura del almíbar, ya que es el factor que más influye, como se observa en esta gráfica de Pareto. Por lo tanto, se recomienda realizar las mediciones de temperatura antes del proceso de envasado, como se observa en el